Muy buenos días. Casi con un minuto de adelanto sobre el horario previsto, cosa inverosímil en nuestro país. Vamos a dar comienzo a este acto en el cual yo quisiera, en primer lugar, agradecer muchísimo a la Consellería de Transparencia del Gobierno de la Comunidad Valenciana el esfuerzo que ha hecho por promover esta idea y por traernos aquí. Creo que estamos ante un momento muy interesante en todas las políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Estamos desarrollando una serie de iniciativas que hasta ahora no se habían desarrollado en ningún sitio prácticamente de España ni en muchos sitios de Europa. Iniciamos un nuevo camino, que es este camino de la prevención a través del sistema de alertas rojas. Alerta roja ya se había utilizado en muchísimos campos, en la gestión empresarial o en la gestión de las finanzas en España, pero empezar a usarlas para la prevención de la corrupción es verdaderamente novedoso. También es novedoso, además, no solo el uso de las alertas rojas en la prevención de la corrupción, sino además hacerlo a través de los Big Data y a través de mecanismos vinculados a las nuevas tecnologías y la capacidad de articular datos. Yo personalmente creo que soy también un ignorante de cómo va a funcionar esto y de cuáles son las inmensas posibilidades reales que puede tener. He trabajado mucho últimamente en alertas rojas vinculadas a prevención de corrupción en la contratación pública, muy trabajada sobre la base del análisis jurídico y el análisis de los riesgos de corrupción, pero es cierto que estamos ante un nuevo salto en el cual se van a combinar lo que es los mecanismos tradicionales con unos nuevos instrumentos. Y bueno, yo creo que es un tema verdaderamente interesante. Y nada más, estamos todos realmente en Transparencia Internacional muy contentos de poder colaborar con la Consellería en este trabajo. Desde Transparencia Internacional, tanto su secretariado general como el capítulo de España, creemos que en la Comunidad Valenciana se están haciendo cosas muy interesantes que supongo que no van a tener un efecto inmediato de aquí para mañana, pero que a medio y largo plazo van a ser verdaderamente importantes para la mejora de la gestión pública y sobre todo para recuperar la legitimidad de los poderes públicos en unos momentos en los que, como las encuestas nos dicen, los poderes públicos, las instituciones representativas están situadas en términos de confianza en una situación verdaderamente mala. Bueno, nada más. Yo pues le dejo a Alfons la presentación inicial del proyecto y del trabajo que están desarrollando en esta materia, porque si se pusiera a contar todo lo que hacen en la Consellería no acabaríamos en toda la mañana, pero en esta materia y nada, muchas gracias por darnos esta oportunidad y por desarrollar este trabajo. Muchas gracias, Manuel. Sí, vamos a presentar el sistema. Primero agradecer, por supuesto, a Transparencia Internacional, la organización, en el marco de una convocatoria de la Consellería de Transparencia, que van a haber más actos relacionados con la explicación y la puesta en marcha del sistema de alertas. Agradecer, por supuesto, a los organizadores, tanto de Transparencia, de la entidad, como de la propia Consellería para la realización de este acto, y a todos los ponentes y, por supuesto, a los asistentes a este acto, que tuvimos que limitar también el aforo, pero la verdad es que ha sido un descubrimiento el que haya una asistencia tan numerosa, ¿no? Cuando empezamos a pensar en este mecanismo, nos surgió la idea a partir del Convenio de Naciones Unidas del 2003 de lucha contra la corrupción, en el que se recomendaba que existieran, igual que existen en algunas grandes empresas, la posibilidad de sistemas de alerta que permitieran prevenir de manera rápida y temprana posibles malas prácticas que pudieran convertirse, en su caso, en casos de corrupción.
Esa es una recomendación que luego podía tener muchas salidas o muchas soluciones posibles. Nosotros optamos por intentar utilizar, dado que vamos hacia una administración electrónica, toda la documentación digitalizada que dispone ya la Administración, incluso incorporar información externa, de base de datos externas, como puede ser la del notariado o la del registro mercantil, por ejemplo, por mencionar algunas bases de datos que serían importantes incorporar. Evidentemente, tampoco partíamos del convencimiento de que la tecnología lo iba a solucionar todo. El solucionismo tecnológico pues no parece que sea un argumento suficientemente potente, pero en todo caso sí que pensábamos que toda la documentación digitalizada nos iba a permitir identificar esas malas prácticas y actuar de manera preventiva, rápida y temprana en esa actuación. No he venido yo aquí a hablar mucho, más bien a escuchar, porque hay muchos aspectos del desarrollo del proyecto que todavía están pues, por pensar y por concretar, pero sí que quería aprovechar, aunque fueran unos minutos, para presentar lo que hasta el momento se ha hecho, con la colaboración de muchas entidades, de muchas instituciones, de muchas consellerías de la Generalitat, de mucho personal interno de la propia Generalitat y externo, y al final hemos obtenido un primer resultado que empieza a resolver algunos de los conflictos, de los problemas que pensábamos que podía haber, ¿no? La propia descarga de documentación, el manejo de esa documentación, el acceso a toda la información, los problemas, por supuesto, legales que todo esto podría generar, en la medida en que es un sistema que nos hemos ido dando cuenta de que puede llegar a ser muy potente y que, por tanto, hay que asegurar determinados criterios o elementos del manejo del sistema que deberían tener una norma jurídica que les diera seguridad precisamente en el manejo del sistema, ¿no? Entonces vamos en paralelo, por una parte, la puesta en marcha de una plataforma que permite identificar esas malas prácticas de manera temprana y, por otra parte, desarrollando una ley que va a permitir darle seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a la propia Administración en su manejo. En este sentido, lo que hemos desarrollado hasta el momento, ha desarrollado la Universidad Politécnica de Valencia en estos momentos con la colaboración de otras personas, pero fundamentalmente la Universidad Politécnica, su departamento de informática, es una aplicación, una herramienta que de momento le hemos llamado SALER, Sistema de Alertas Tempranas, dado que, como sí he dicho ya en muchas ocasiones, el nombre alternativo de Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción, su acrónimo era un poco complicado, porque es Satán. Entonces, de momento estamos utilizando este sistema, aunque a lo mejor al final, digamos, el aplicativo en sí mismo puede llegar a llamarse de esta manera. Hay gente que le gusta mucho y, por tanto, podrá tener. Además, tiene un significado simbólico, porque era un ángel caído. Entonces, digamos que también tiene sentido de que pues, la Administración puede llegar a caer, siendo un ángel, puede llegar a caer en malas prácticas y en corrupción, ¿no? Pero bueno, de momento utilizamos el sistema de alertas, SALER, y aquí lo que disponemos, hemos manejado documentación de contratación. No solamente nos vamos a centrar en el ámbito de gestión pública de la contratación, sino que la intención es entrar en más ámbitos de gestión, pero de momento, por el manejo propio de los datos, era más sencillo entrar en este ámbito de contratación, que es además donde más se pueden producir casos, malas prácticas, que no hablamos en el ámbito de corrupción, porque cuando en todo el manejo del sistema puede llegar a darse una identificación de un caso de fraude o corrupción, hay organismos, instituciones que tienen la responsabilidad de seguir. Por tanto, este sistema, que depende de la Inspección General de Servicios, transferiría toda la documentación y lo ha averiguado a esas entidades. Pero nos quedamos en la Inspección General en la identificación de las malas prácticas de manera preventiva para sugerir, recomendar su corrección de manera temprana, ¿no? Y que no puedan evolucionar en otros casos. Bueno, en este caso estamos manejando documentación de contratación, expedientes de contratación y caja fija, y vamos incorporando también datos o información de subvenciones. Si entramos en esa documentación, bueno, podemos hacer un primer filtrado de la documentación por el ejercicio, lugar de ejecución del contrato, etcétera, y luego hemos trabajado a partir de una serie de preguntas que han convertido en la Universidad Politécnica en algoritmos, es decir, en relaciones entre las bases de datos con las que estamos trabajando. En este caso hemos trabajado solamente con el tema, una de las primeras malas prácticas, que es el tema del fraccionamiento, y bueno, pues tenemos una primera que es la contratación al mismo proveedor con varios contratos menores. Hemos trabajado con documentación, con expedientes acabados del 2013 al 2017. La idea es
que se pueda llegar a trabajar con expedientes iniciados, de tal forma que realmente la identificación de las malas prácticas se produzca de manera temprana, cuando se inician los expedientes y no cuando están acabados. En este caso, si le preguntamos al sistema si hay casos, pues sobre la base de toda la documentación de contratación, pues podemos identificar diferentes alertas y podemos ordenar esas alertas por alta, media o baja, en función de unos criterios que se establecen inicialmente. Bueno, en ese caso descubrimos que en el 2013, en la Consellería de Sanidad, pues se produjo un fraccionamiento de contratos en este Departamento de Salud del Clínico de Malvarrosa, relacionado con servicios de limpieza y aseo. Es el primero que sale, que es en el 2013, y entonces descubrimos que se hicieron 17 contratos a la misma empresa por el mismo motivo en el mismo centro de salud. Eso es un fraccionamiento clásico, ¿no? Bueno, podemos no solamente identificar que ha habido ese caso, sino que además podemos bajar y obtener toda la información de este contrato respecto a cuándo se dio esa contratación, el número de expediente que tenemos en la Administración y las empresas o los motivos, los conceptos por los cuales se fue adjudicando y las fechas en las que se produjo esa contratación. Es decir, descubrimos, por tanto, que en un mismo momento se produjeron 3 y mes siguiente se produjeron otros 2 y así sucesivamente hasta los 17 contratos menores que conformaban. Bueno, podemos seguir bajando y obtener toda la documentación, toda la información de los contratos, de esos 17 contratos que se produjeron en el 2013 a esa empresa con ese motivo, ¿no? Con ese concepto. Bueno, este es un poco, ya digo, insisto, la idea es que trabajamos con expedientes acabados y entonces, bueno, pues no tiene una relativa gracia porque lo hemos descubierto, digamos, 4 años después. La idea es poder identificar de manera temprana que eso se está produciendo. ¿Cómo podríamos identificarlo? Pues básicamente porque cuando se descargara la información de los contratos, en este caso contratos menores, podríamos, bueno, simplemente tenemos un primer contrato con un concepto, un motivo, una empresa, y cuando se hiciera el segundo contrato menor con la misma empresa, por el mismo concepto y en el mismo lugar, pues evidentemente ahí nos saltaría la primera alerta y entonces la Inspección General de Servicios tendría la responsabilidad de avisar al órgano correspondiente de que se está produciendo un fraccionamiento de contratos, que eso no quiere decir que sea una mala práctica por sí mismo, es decir, puede ser o puede no ser, pero en todo caso nosotros advertimos al organismo y es el organismo el que tiene que alegar si se está produciendo o hay alguna razón justificada. Pero como vamos a trabajar con documentación inicial, podemos perfectamente identificar en ese momento. Bueno, tendríamos esta primera pregunta. Hemos trabajado también con otro tipo de fraccionamiento, que es el del fraccionamiento en el caso de que hay varios proveedores. Mismo concepto, mismo lugar, mismo organismo, misma institución y, sin embargo, diferentes proveedores, que eso también es una forma de fraccionamiento, ¿vale? Nos daría la misma estructura de datos y podríamos también identificar si se ha producido en algún caso. La estructura es la misma y la forma de identificar es la misma. La única, digamos, el único detalle diferente, si me funciona, es que nos aparece una información, bueno, si ordenamos en el caso de la Agencia Valenciana de Turismo, por ejemplo, en el 2013, ¿vale? Pues la información que obtenemos, diferente o que aporta alguna información añadida, es la relación entre las diferentes empresas que participan en ese fraccionamiento de contratos. En el caso anterior había una única empresa que recibía diferentes contratos por un mismo motivo, en este caso hay varias, y lo que podríamos llegar a obtener es si entre esas empresas existe alguna relación empresarial, es decir, forman parte de un grupo empresarial o no, ¿vale? En este caso no aparece ninguna relación, pero si obtuviéramos relaciones, saldrían flechas entre los diferentes nodos que nos indicarían que sí existe alguna participación de alguna manera, o bien por los accionistas, o por los socios, o por los contratos que se realizan, o por la subcontratación, en fin, algún tipo de relación entre esas diferentes empresas, ¿no? Eso es lo único, digamos, que añade esta pregunta de fraccionamiento que hemos formulado para que el sistema nos detectara
mala práctica. Pero, como digo, no solamente el único caso o el único ámbito de gestión que queremos entrar, sino que, por ejemplo, queríamos entrar también en el ámbito de gestión, bueno, los conflictos de interés que se pueden producir entre los altos cargos por contratación indebida. En este caso todavía no tenemos información relevante, no podemos decir. Aquí hay algunos falsos positivos, que será una de las cosas que tendremos que vigilar muy adecuadamente en la Inspección General de Servicios, porque se produce, por ejemplo, en el caso del secretario autonómico de Turismo, que además es director de la Agencia Valenciana de Turismo y que además es miembro de CACSA. Obviamente no hay conflicto de interés, porque es una contratación que la Agencia Valenciana de Turismo hace a CACSA para alguna actividad y, por tanto, ahí no hay conflicto de interés, sino que es una empresa pública y una institución de la Generalitat. Pero en caso de que tuviéramos información respecto a la participación de los altos cargos en empresas privadas, esa alerta sí que nos detectaría que existe una contratación por parte de un alto cargo respecto a una entidad o una empresa privada. Luego hemos entrado en el ámbito de contratos mayores y, bueno, pues hemos preguntado sobre procedimientos de competitivos que deberían ser justificados por el procedimiento empleado o adjudicatarios recurrentes en procesos competitivos. Y, finalmente, la última pregunta de las 6 o 7 que hicimos son prórrogas irregulares o otro tipo de incidencias en contratos mayores, ¿vale? Este es el sistema que estamos poniendo en marcha. Este es una aplicación sencilla y estamos trabajando conjuntamente con la Dirección General de Tecnologías de la Información, que es otro de los pilares fundamentales de este proyecto, para intentar identificar cuáles son las mejores herramientas en términos de eficacia para la propia Administración y en términos de eficacia para obtener los resultados que queremos obtener con esta herramienta, ¿no? Entonces, ahí hay dos pilares. Por una parte, la Inspección General de Servicios, que es el elemento de pensamiento, de impulso de este proyecto, y por otra parte está la DGTIC, la Dirección General de Tecnologías de la Información, que nos tiene que facilitar una serie de información respecto a la seguridad del manejo de la información, el control de la información de los datos, el control de la seguridad, en fin, una serie de elementos que son competencia de la DGTIC y, por tanto, es un proyecto que, aunque lo impulsamos desde la Inspección General de Servicios, resulta muy relevante y muy importante la participación de la DGTIC en este caso. Bueno, yo no quería tampoco extenderme demasiado. Ya digo, yo he venido básicamente a escuchar y a aprender cosas y, por tanto, dejo aquí la presentación, volviendo a agradecer la organización del evento y de la jornada técnica y, por supuesto, la asistencia y los ponentes de las próximas mesas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues agradeciendo una vez más a todos los ponentes y a todos ustedes su presencia, vamos a dar comienzo al acto. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la primera intervención. Nosotros hemos intentado que el anteproyecto de norma que la Consejería ha elaborado, pues empiece a ser analizado también por juristas que de alguna manera nos vayan dando pistas sobre cómo ir introduciendo desde una perspectiva jurídica todo este sistema sin que revienten las costuras de nuestro modelo y de nuestro sistema de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, entre los muchos juristas que han trabajado temas de corrupción, yo creo que hay que destacar el trabajo de Ángeles Jareño, que es una catedrática acreditada de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, a la que muchos de ustedes conocerán, que tiene una innumerable producción en materia de estudio de la corrupción desde el derecho penal y que no voy a cansarles con la enumeración de sus publicaciones y de sus trabajos, pero que, como ustedes verán, es una extraordinaria profesora y excelente oradora y, en consecuencia, nos va a ilustrar seguramente con muy buenas ideas sobre cómo prevenir la corrupción desde el ámbito de la contratación pública. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por una presentación tan amable y muchas gracias también a los organizadores por contar conmigo en este proyecto que me parece pionero y, desde luego, interesante. O sea, que es
para mí es positivo participar en él. Más que el derecho penal, que es a lo que yo me dedico en la universidad, más que prevenir lo que hace es castigar, claro. Es decir, que cuando el sistema de alertas del que estamos hablando aquí falla, pues entonces llega con todo su armamento el derecho penal. Entonces, precisamente, y en materia de corrupción pública, es de lo que quería hablar aquí, hacer un esbozo de la forma en la que el derecho penal combate la corrupción pública, en concreto en materia de contratación. Entonces, son bastantes los delitos que pueden entrar en juego. El título de la ponencia es Conductas delictivas en materia de contratación pública, pero evidentemente no me puedo entretener en todas. Sí que he querido traer, a modo de esbozo, algunas de las más relevantes. No sé muy bien cuál es el grado de formación jurídica de los ponentes. Supongo que pues habrá, desde la perspectiva del derecho, personas que estén más metidas en este mundo y otras quizás que no lo estén, pero voy a intentar hacerlo de una manera bastante divulgativa y, en todo caso, si a ustedes les pareciera que luego sería útil alguna aclaración o ampliación, pues por supuesto estoy a su disposición. En materia de contratación pública, como ya saben ustedes, tenemos, aunque sea solamente por lo que vemos en los medios de comunicación, tenemos la mayor incidencia actualmente en cifras delictivas. El urbanismo también proporciona cifras delictivas, pero lo cierto es que muchas veces aparecen relacionadas las dos materias. Tengo aquí algún ejemplo, he traído bastantes ejemplos para poder explicar un poco mejor de qué se trata en cada caso el delito que entra en juego. Y, como les decía, urbanismo y contratación pública pues aparecen interrelacionadas muchas veces. Únicamente, me dices, por favor, cuando me falten 5 minutos, son 45, vale, por estás en ello. Bueno. Y además también en materia de contratación pública, esto también es una cosa bastante evidente, las mayores cifras pues se dan en la administración local. Hay casos públicos muy conocidos, pero lo cierto es que cuando llegamos a los ayuntamientos, pequeños, medianos, grandes, es donde encontramos el mayor número de sentencias condenatorias. Bueno, a modo de repaso, en materia de contratación pública, la Ley de Contratos establece varias clases de contratos. Ustedes ya los conocen y el ponente anterior pues ya ha hecho referencia a alguno de ellos, pero quisiera repasarlo porque a partir de aquí es donde surge luego la incidencia delictiva. La Ley, el Real Decreto Legislativo del 2011, contratos menores, artículo 138, son aquellos por importe inferior a 50.000 euros cuando se trata de contratos de obras, 18.000 euros cuando se trate de otros contratos. Incidencia delictiva, pues mi antecesor aquí ya aunque ahora les pondría otros ejemplos, ha señalado algunos casos. El fraccionamiento. Aquí estamos ante una adjudicación directa, fíjense, lo dice al principio, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar por debajo de estas cantidades, cuando se trate de una actividad u otra. Práctica ilegal frecuente cuando se quiere adjudicar al mismo empresario, y esto puede ser porque previamente se esté recibiendo una compensación económica, un soborno o cohecho, o simplemente por relaciones de amistad o por otro tipo de intereses de los que ahora hablaré, cuando se quiere adjudicar sistemáticamente a un mismo empresario. Lo que debiera de ser un concurso público por un valor a lo mejor de 50.000 euros se va fraccionando en pagos que permiten la adjudicación directa. Ahora veremos la incidencia delictiva de estas conductas. El procedimiento abierto, saben también ustedes que es un concurso. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición y está excluida la negociación. Todos aquellos que estén en condiciones de presentarse a la licitación lo hacen. El concurso abierto pudiera parecer el más adecuado con los principios de la ley de contratación: objetividad, imparcialidad, concurrencia, pero lo cierto es que no deja de tener a veces su incidencia delictiva. Pueden aparecer acuerdos por debajo, acuerdos
muchas veces también porque hay pagos de sobornos en muchas ocasiones. Y ello puede motivar, por ejemplo, que la forma de realizar el concurso, la forma de sacar las bases del concurso esté previamente pactada con algún o algunos empresarios. Digo alguno o algunos porque otra práctica que también puede ser aquí frecuente, también se ha hablado de ella, es la de los llamados cárteles de empresas, es decir, aquellos supuestos en los que, partiendo de una situación de concurso público, varios empresarios se conciertan entre sí. Uno de ellos hace una oferta determinada a la Administración y después, una vez conseguida esa oferta, que se intenta que sea inmejorable, insustituible, etcétera, pero que, en definitiva, pues está hecho al precio que los empresarios hayan decidido, una vez hecha esta empresa, se subcontrata con las otras. Hay un tema ahora en Valencia, un tema judicial del que veremos al final cómo resulta, que es el de las empresas del Cártel del Fuego, donde parece que precisamente esto era, está sub judice el tema, aún no sabemos al final cuál será el resultado. Procedimiento restringido. Solo presentan proposiciones los empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, son seleccionados por el órgano de contratación. Esto tiene también problemas, ya se pueden imaginar, precisamente porque es el propio órgano de contratación el que selecciona, en este caso, a varios empresarios a los que se dirige y, finalmente, sin concurso público, decide. Procedimiento negociado que recae en el licitador elegido por el órgano de contratación tras efectuar consultas con diversos candidatos. Puede ser con publicidad o sin publicidad el procedimiento negociado. Bueno, todo esto a mero repaso porque ya me imagino que están ustedes familiarizados. Incidencia delictiva. Como digo, son varios los delitos. De entrada, uno de los más frecuentes, aunque no me voy a entretener en este porque quizás es el más fácil de reconocer, es el delito de cohecho cuando se pagan sobornos, cuando se paga una determinada cantidad económica a quien está en la mesa de contratación, quien la dirige o a cualquiera de los miembros para obtener unos votos a la hora de adjudicar el contrato. Digo que es un delito que no tiene problemas a la hora de reconocerlo porque se trata de pagar o de ofrecer cualquier ventaja económica, no tiene que tratarse de dinero, puede tratarse de ofrecer un viaje o ropa, etcétera. Lo que sí que pasa es que es muy difícil de detectar. El delito de cohecho es uno de los que más permanece en la cifra negra, porque ya se pueden ustedes imaginar que cuando se trata de pago de dinero en efectivo, pues es una actividad que queda entre dos personas y de la que no queda ningún rastro. Es más fácil de detectar cuando, evidentemente, el precio ha consistido en otro tipo de cosas, viajes, apartamentos, ropa, etcétera. Uno de los que más, y aquí entramos en un tema un poco ya más complejo de reconocer, de los que más se producen en materia de contratación pública, me voy a referir a dos: las negociaciones prohibidas a los funcionarios y la prevaricación. El primero, el de las negociaciones prohibidas, castigado en el artículo 439 del Código Penal, es, como digo, uno de los que más incidencia tiene en esta materia. Desgraciadamente es un delito, ahora les explico en 2 minutos en qué consiste y les pongo algunos ejemplos. Es un delito, el de negociaciones prohibidas, que siempre se detecta no en una fase previa, esperemos que el sistema de alertas a lo mejor pueda contribuir a ello, porque no solamente se detecta cuando ya se ha producido, sino cuando además, si se ha tratado de una contratación de obras o de servicios, se han llevado ya a cabo, con lo cual, claro, la respuesta aquí es únicamente la punitiva, pero ya no cabe otra. Si hay que construir una carretera y ya se ha construido, evidentemente no hay más solución que aceptar ese resultado. ¿En qué consiste el delito de negociaciones prohibidas? Autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en un contrato, aquí lo dejamos, en un procedimiento de contratación, se aprovecha de tal circunstancia para facilitarse una participación. Aprovecharse del cargo público que tiene una persona para, abusando de él, obtener un beneficio en un procedimiento en el que tiene que intervenir. Es la clásica conducta de mezclar negocios
privados con los públicos. Tiene su arranque en la existencia de un deber de abstención en la Ley de Régimen Jurídico del Estado para todos los funcionarios. Ahora lo veremos, que en aquellos casos en los que tienen que intervenir en un procedimiento y confluyen en dicho procedimiento intereses propios o intereses de un familiar cercano, ahora veremos cuáles, pues tienen que abstenerse, tienen que comunicarlo al superior y abstenerse. ¿Qué puede ocurrir aquí? Primera posibilidad, que el funcionario no se abstenga, interviene en el procedimiento y acabe otorgando el contrato, consiguiendo de alguna manera manipular el procedimiento o simplemente, si se trata de una adjudicación directa por parte de quien puede hacerlo, adjudicar el contrato, por ejemplo, a una empresa en la que tiene participaciones directamente o a través de un testaferro, que suele ser lo más frecuente, claro, tener la participación en empresas a través de testaferros. Puede ocurrir esto, por lo tanto, ya estará esta persona sacando un beneficio de esta situación, o puede ocurrir simplemente que licita al concurso alguna de las empresas de un familiar suyo, un hermano, su padre, su cónyuge, un compañero del partido político, por ejemplo, y que se mueva, digamos, entre comillas, a favor de la otorgación del contrato, no porque tenga un beneficio propio, sino por un mero trato de favor, favorecer a algún conocido. ¿Cuándo llegamos al derecho penal? Pues como exige el propio delito, cuando haya un beneficio para el propio funcionario. ¿Por qué? Porque es una empresa en la que participa, nuevamente a través de un testaferro, porque es la empresa que está registrada a nombre de su cónyuge, pero realmente le va a producir beneficios, o es también la empresa, pues, de sus padres en la que tiene alguna forma de participación. En estos casos es cuando aparece el delito de negociaciones prohibidas. ¿Qué se está lesionando aquí? Pues desde luego la objetividad e imparcialidad de la Administración. La Ley de Contratos establece estos principios: objetividad, imparcialidad, transparencia, concurrencia, y además el artículo 103 de la Constitución pues también establece que, por supuesto, como ya saben ustedes, la Administración pública tiene que actuar siempre con estos principios y al servicio de los intereses de los ciudadanos. Bueno, la pena en este caso ha ido subiendo en los últimos años: prisión de 6 meses a 2 años, más multa, más la inhabilitación. Ejemplos que les había traído para que puedan ustedes reconocer las conductas. Desde luego, cuando sistema de alerta, pues desde luego cuando se vea que hay una empresa de un familiar y alguien en la mesa de contratación es familiar, desde luego ahí ya tienen que saltar no las alarmas rojas, sino rojísimas en estos casos. Porque puede aparecer o bien esta figura delictiva o bien, como ahora después les explicaré también, una infracción administrativa. Son todos ustedes funcionarios públicos, están sometidos a un principio de jerarquía y, por lo tanto, a un régimen disciplinario. Bueno, todos, yo también soy funcionario, no quisiera. Ejemplo, sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo del 29. 2 arquitectos honoríficos, luego les hablaré también sobre quiénes pueden cometer estos delitos, de un ayuntamiento intervienen en la aprobación y ejecución de proyectos de urbanización que ellos mismos han diseñado en sus despachos profesionales. Ellos diseñan los proyectos y cuando están estos proyectos en fase de aprobación intervienen realizando informes. Están mezclando sus negocios privados con sus negocios públicos y lo están haciendo con el fin de obtener un beneficio económico. Negociaciones prohibidas. Sentencia de Alicante de 23 de mayo del 2013. Un concejal de urbanismo de un pequeño ayuntamiento, era el Campello, interviene en un pleno que aprueba el aumento de edificabilidad de una zona urbana donde esta persona tiene una extensa parcela de suelo. Esto también es muy frecuente. Uno de los concejales, alguien del ayuntamiento, tiene una parcelita y promueve para que haya una recalificación de edificabilidad. Posteriormente vende la parcela a un buen precio, aumentando precisamente ese cambio de calificación. Mezcla los negocios privados con los públicos, tiene que intervenir en ese procedimiento porque está dentro de las tareas de su cargo. Siempre hablamos de personas que tienen esta función, la de intervenir en este tipo de procedimientos, y obtiene provecho, ventaja económica de ello. Sentencia de la Audiencia de Barcelona de 19 del 2 del 13, una funcionaria del Cuerpo de Farmacéuticos que debe inspeccionar las gestoras de agua potable
les dice que deben realizar controles mensuales de agua. Era falso, los controles tenían que ser anuales, y que deben hacerlo en su propio laboratorio, en el laboratorio que tiene la farmacéutica. Mezcla del negocio privado con el negocio público. Ella es una inspectora, tiene el deber de intervenir en ese procedimiento de inspección y obtiene un beneficio de ello. Pero luego hay unos supuestos límites en los que a veces los tribunales basculan. Es decir, hay conductas en las que cabe preguntarse, ¿estamos ante un delito o estamos ante una infracción administrativa? Las infracciones administrativas, en todo caso, en relación con los delitos que vamos a ver, son siempre graves o muy graves, suelen tener como sanciones más frecuentes la suspensión de empleo y sueldo o la separación total del servicio. Traía 2 ejemplos de supuestos límites. Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense del 28 de febrero del 5. El restaurante, eso también es bastante frecuente, el restaurante contratado por el ayuntamiento para servir comidas pertenece a la esposa del alcalde. Aquí ya tenemos, desde luego, una alerta roja por las relaciones familiares. Claro, el alcalde, en este caso, no tenía participación en esta pequeña empresa de su cónyuge, pero la sospecha es una sospecha que, aunque sea un poco ir en contra del principio de presunción de inocencia, va a jugar en su contra. Normalmente en el procedimiento pues, tendrá que demostrarse que no había ningún interés económico. Ojo, hay una cosa que es el deber de abstención, tenía que haberse abstenido, en este caso el alcalde no lo hizo, y por la simple infracción del deber de abstención ya tendríamos implantada o tendríamos la base para una infracción administrativa. Si además de no respetar el deber de abstención resulta que con una adjudicación directa lo ha hecho a la empresa de su cónyuge, como va a obtener un beneficio económico, porque en principio se supone que el bienestar económico alcanza a todos los integrantes de la unidad familiar, llegaríamos al delito de negociaciones prohibidas. Otra cosa es que se demostrara que pues, hay una separación de bienes, que está muy claro que no hay un beneficio que se extienda a la unidad familiar en el caso de la empresa de uno de los cónyuges, pero es bastante difícil. Este tipo de situaciones suelen jugar en contra de los interesados. Y además, si efectivamente es así y existe una conducta delictiva, lo normal es condenar a la cónyuge como partícipe necesaria por este delito. Eso quiere decir que se le impone la misma pena a salvo de la inhabilitación, pero si se impone pena de prisión también lo habrá para la cónyuge, según que sea partícipe, cómplice, etc. La cónyuge o el cónyuge, perdón, es que estoy hablando quizás un poco sesgadamente, pero porque en este caso la sentencia se refería el alcalde, la cónyuge. Sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona del 23 de febrero de 2000. Un concejal interviene en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento que adjudica un contrato a la empresa de la que es titular su propio padre. Lo mismo. Tenemos exactamente el mismo dilema que en el caso anterior. Si hay participación económica directa indirectamente mediante un testaferro o porque hay beneficio para la unidad familiar, se están mezclando negocios privados y públicos y estaríamos ante el delito de negociaciones prohibidas. Si no, si resulta que este concejal es un hijo ya independizado, para suerte de sus padres, pues entonces, y cada uno hace una vida absolutamente independiente, podría separarse los intereses económicos y dejar la conducta de este concejal en una infracción administrativa. Precisamente el deber de abstención del que les estoy hablando está establecido en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico, la versión está reciente, del 2015, ya saben ustedes que fue modificada, donde establece precisamente distintos motivos del deber de abstención. Interés personal en el asunto, es decir, el propio sujeto que interviene, que forma parte de la mesa de contratación, directa o indirectamente, participa en la empresa que concurre, y directamente o indirectamente porque hay un testaferro, en cuyo caso, si hay un testaferro, también adelanto que es partícipe del delito y también es condenado. Ser administración o entidad interesada, párrafo B, tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, parentesco, etc. Y fíjense en el último supuesto, bueno, el parentesco es hasta cuarto grado o de afinidad en el segundo, consanguinidad cuarto grado, afinidad en el segundo. Y fíjense en el último supuesto, el C, tener amistad íntima
o enemistad manifiesta, naturalmente. Lo que pasa es que el supuesto de enemistad, pues normalmente no es el que va a daría entrada normalmente solo a la infracción administrativa, pero el supuesto de la amistad íntima da cabida también a otro supuesto, a otro caso muy frecuente, que es el de favorecer a un correligionario político a la hora de otorgar directamente un contrato, cosa que en los ayuntamientos pequeños es bastante frecuente. Pues al que es del partido se le otorgan pequeños contratos menores. Bueno, pues si efectivamente hay una reiteración en ese otorgamiento de contrato, hay una confluencia, las dos personas pertenecen al mismo partido político, ya tenemos también un motivo para sospechar. Bien, ¿qué sanción administrativa o qué conducta administrativamente encontramos aquí? Infracciones graves. La infracción del deber de abstención es una infracción grave, está establecida como tal en la Ley de Transparencia y en el Reglamento de Régimen Disciplinario. Sé que el Reglamento de Régimen Disciplinario aquí en la Comunidad Valenciana, en relación con las infracciones graves, tiene un problema de aplicación muy concreto. Como es un tema bastante técnico, no lo menciono ahora, pero si quieren ustedes después entramos en ese problema. Pero eso es una infracción grave, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención. Cuando esto se ha detectado, aunque es muy difícil saber el final de un procedimiento sancionador, porque son expedientes protegidos por protección de datos, pero lo normal es imponer la separación del servicio. Suspensión de empleo y sueldo. La separación del servicio solo está prevista para infracciones muy graves, para las muy graves. Pero fíjense, les traía aquí una cosa curiosísima en relación con la Ley de Altos Cargos y la infracción del deber de abstención, la del 2015, la reciente ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Porque resulta, nuestro legislador es que sigue realmente a veces sin tener pudor con las reformas. Dice, para los funcionarios de a pie, el deber de abstención, ¿cuándo es sancionable? La infracción del deber de abstención, cuando se dé alguna de las causas. Basta que se intervenga en un solo procedimiento y ya tenemos la sanción. ¿Qué ocurre para los altos cargos? Que tiene que darse el incumplimiento reiterado del deber de abstención. Resulta que aquellas personas que tienen un deber mucho más intenso que el funcionario de a pie de mantener la ética en el ejercicio de su profesión son tratadas más benignamente. Para el alto cargo, solo si reiteradamente ha infringido el deber de abstención, va a haber una infracción grave. Para el funcionario de a pie no. En cuanto exista una única participación, estaremos ante la infracción. Son, como digo, cosas a veces inexplicables en el legislador que a estas alturas todavía, digamos, tenga esta cierta desfachatez de hacer regulaciones en este sentido. Bueno, yo les decía, vamos a otra cuestión importante. ¿Quiénes pueden cometer estos delitos? Porque yo les decía, claro, estamos hablando de delitos cometidos por los funcionarios públicos y resulta que les digo, bueno, es que el cónyuge o el hermano que se han puesto de acuerdo con quien preside la mesa de contratación porque aquel le ha dicho cómo van a ser las condiciones y se han puesto de acuerdo en cómo hacer la plica, etcétera, etcétera. Luego van a ser uno autor del delito y el otro partícipe, porque estos delitos solo pueden ser cometidos en forma de autoría, solo puede ser autor de estos delitos el que es funcionario público. Entonces, el que no lo es, pero participa, va a ser un partícipe. Bien, ¿y quién puede ser funcionario público? Porque es una cosa que en los tribunales en los últimos años está cambiando bastante. Ya les anunció que el concepto es muy, muy extenso. El concepto de funcionario público y, por lo tanto, de posible autor de estos delitos se extiende y está teniendo una capacidad extensiva, digamos, de contornos cada vez más difuminados. El Código Penal, en el artículo 24, dice que el que, por disposición de la ley o por elección, nombramiento de autoridad competente, participa en el ejercicio de funciones públicas. Dos requisitos: participar en el ejercicio de funciones públicas y ser nombrado de alguna de estas maneras o elegido. Bien, es un concepto práctico. Los tribunales no se cansan de decir que es un concepto que no está sometido a ningún ropaje formal, mucho más extenso que el concepto administrativo de funcionario público que encontramos en el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público. Es más extenso que este. Fíjense que hace un momento les citaba el caso de los dos arquitectos honoríficos
¿Qué decían los tribunales? Porque claro, estos señores en su defensa decían, pero oiga, es que no somos funcionarios, ¿cómo nos va a castigar por el delito de negociaciones prohibidas si es un delito que empieza diciendo el funcionario? Nosotros hemos sido nombrados arquitectos honorarios y no cobramos nada. Hacemos esto casi como servicio público. Bien, pues precisamente en esa sentencia que les citaba, lo que decía el tribunal es que da igual el ropaje, da igual que ustedes no tengan una remuneración salarial por parte de la Administración, han sido nombrados por el órgano competente, el Ayuntamiento en esta cuestión, en este caso, y están realizando tareas públicas en la medida en que están interviniendo, realizando informes en un procedimiento de contratación. Participan en funciones públicas, dándose estos dos requisitos, participación en funciones públicas y habiendo sido nombrados por quien tenía que hacerlo, ya son ustedes funcionarios a estos efectos. Y así se les condenó. Un problema que se está planteando, que es a lo que también quería llegar últimamente, es qué ocurre con los directores o gerentes de empresas mixtas, es decir, aquellas empresas que tienen participación de capital público y de capital privado. Bueno, pues ya les adelanto que están siendo considerados por parte de los tribunales, están siendo considerados también funcionarios públicos, fundamentalmente por una razón, porque aquí sí que técnicamente hay algunos inconvenientes que ahora les contaré, pero, como digo, los tribunales están funcionando con un concepto material. ¿Cuál es el argumento que se utiliza para condenarles a quien ha sido designado? Pues que están participando, el que les decía, están participando en funciones públicas y han sido nombrados por quien compete. Y este es el punto más delicado en el caso de las empresas mixtas. Claro, ¿de qué hablamos aquí? Pues de sociedades estatales que para una mayor eficacia de la persecución o de la realización de los intereses públicos adoptan una de determinadas formas, que es el de estas sociedades mercantiles, en las que mezclando las dos clases de capitales, a veces prevalece uno, a veces prevalece el otro, realizan tareas de carácter público, realizan en realidad tareas de carácter público. En estas sociedades hay un consejo de administración que es quien nombra al director o gerente. ¿Cuál es el problema que puede aparecer? Que en el consejo de administración haya una mayoría de personas no funcionarias. Bien, es cierto que esto no suele ocurrir, porque ya digamos que quien detenta en cada momento la situación política, pues asegura unos ciertos resultados y lo más normal es que pueda haber mayoría en el Consejo de Administración de personas que son funcionarias, pero en fin, podría no ser así y entonces nos encontraríamos con que quizás un gerente que no ha sido nombrado por una mayoría perteneciente o que sale de la Administración estaría siendo considerado funcionario, ¿no? Lo que dicen los tribunales es que, en todo caso, aquí lo importante es atender a lo que dispongan los estatutos de Constitución. Eso es lo fundamental, efectivamente, ver qué es lo que dicen los estatutos. Pero lo cierto es que la práctica va por donde va y va por establecer en estos casos, por condenar en estos casos. Les había traído también un ejemplo. Sentencia del 28 de febrero del 14, el director gerente, esto es un supuesto que ocurrió en Baleares, el director gerente de una empresa mixta, que gestiona asuntos telemáticos para la Administración, era un profesor de universidad, experto en informática, que había sido contratado por la Administración balear para gestionar este tipo de actividades, adquiere a través de un testaferro, a través de un tercero, acciones en una sociedad privada. Esta sociedad privada se dedica a hacer informes, estudios, asesoramientos, curiosamente en materia precisamente informática. ¿De acuerdo? ¿Qué hace este señor director de esta empresa pública? Pues en el ejercicio de sus funciones adjudica mediante contratación directa, es decir, con contratos menores que le permite sucesivas veces decidir libremente esa adjudicación, le adjudica a esta empresa que elabore informes, que vaya elaborando a lo largo del tiempo una sucesión de informes. Informes que luego se demostró que eran innecesarios y ficticios. Muchas veces
Lo que había hecho la empresa era sacar algo de Internet y presentarlo, por aquello de tener un mínimo expediente escrito. ¿Qué ocurría? Pues que este sujeto se estaba efectivamente lucrando de esa, por una parte, lucrando de esa actividad y por otra parte, como director, estaba tomando decisiones injustas, porque estaba adjudicando esos contratos de emisión de informes a la empresa en la que él participaba a través de Testaferro. Con lo cual, además del delito de negociaciones prohibidas, entra en juego el delito de prevaricación, en un caso como este. Artículo 404 del Código Penal. Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de la injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Curiosamente, el delito de prevaricación, que a mí me parece que es uno de los más graves que hay, porque no todo el mundo puede dictar resoluciones administrativas. No hay prevaricación, por ejemplo, cuando lo que se emite es solamente un informe. Es necesario que sea alguien que tiene capacidad de dictar una resolución que resuelve algo sobre intereses generales o particulares de los ciudadanos. Entonces, no todo el mundo puede ser autor de este delito, pero curiosamente, fíjense en la pena. Únicamente la de inhabilitación, bueno, y el derecho de sufragio pasivo, no puede ser elegido. Curiosamente, en los últimos años, a pesar, yo esto lo he dicho en muchos foros públicos porque es que sigue siendo sorprendente, a pesar de que el Código Penal, especialmente en las reformas del 2010 y del 2015, ha ido elevando la pena de muchos delitos, en la prevaricación ni siquiera ha entrado en la prisión. Todo el resto de delitos de este grupo tienen penas entre 2, 3 años, 4, alguno llega hasta los 6 años, el de fraudes a la Administración, y sin embargo la prevaricación sigue ahí sin moverse con la pena de inhabilitación. Es una cosa curiosa y sospechosa. Bien, pues en el caso de que la persona competente para adjudicar el contrato efectivamente lo otorgue, en el caso, como veíamos anteriormente, vulnerando principios, objetividad, imparcialidad, concurrencia, etcétera, está emitiendo una resolución injusta, arbitraria, contraria a derecho. Tengo que decirles que hasta hace unos años los tribunales penales en bastantes ocasiones reenviaban bastantes supuestos de resoluciones arbitrarias a la respuesta administrativa, porque a veces el nivel necesario para que estemos ante un delito no está claro. Y entonces, cuando no está claro ese nivel, esa gravedad de la conducta, pues los tribunales penales reenvían para su correspondiente expediente disciplinario administrativo. Pero también tengo que decirles que esto ha cambiado completamente. Es decir, que en los últimos años los tribunales penales han extendido la forma, están realizando una interpretación de este delito, del delito de prevaricación, de una forma más extensa. La crisis económica ha saturado a los ciudadanos y a los jueces de este tipo de delincuencia y entonces ahora son muchas menos o casi ninguna las ocasiones en las que se reenvía a efectos de sanción disciplinaria. Les traigo ejemplos de delitos de prevaricación también. Tribunal Supremo, 30 de julio del 14. Un alcalde dicta varios decretos de pago por la reparación de un edificio destinado a albergar el nuevo ayuntamiento, obra que es adjudicada con contratos menores sucesivos, contratación directa, a una empresa que tiene con dicho consistorio un mero contrato de mantenimiento y conservación. Es decir, hay una empresa que tiene un contrato normal, legal, con el ayuntamiento simplemente para mantenimiento de servicios. El ayuntamiento quiere trasladarse a otro edificio, hay que hacer una obra completa de ese edificio y decide, y en este caso la decisión se tomó con un total acuerdo de todos, supongo que contentos probablemente con el trabajo que venía realizando la empresa, o porque ya había una relación vieja de amistad, decide que esa obra completa y global la va a adjudicar la empresa de mantenimiento pagándole en pequeñas facturas que nunca van a superar lo dispuesto en la adjudicación directa, que evitaba así la concurrencia pública, el concurso público, porque el valor total de esa obra requería un concurso público. Pues bien, esta es una sentencia del año 14, probablemente hace unos años no hubiera acabado en una condena por prevaricación, ahora sí, insisto, pese a que había acuerdo completo en el ayuntamiento. De hecho, luego intentó sobre la marcha cambiar esto a un procedimiento negociado de urgencia sin publicidad, pero tampoco prosperó.
tribunal insistió en que desde el principio se habían hecho mal las cosas y que, al haber vulnerado los requisitos formales del procedimiento de contratación, estamos ante el delito de prevaricación. Fíjense, simplemente vulnerar los requisitos formales del procedimiento de contratación. Si se quiere, los esenciales, porque hay esenciales y no esenciales. Pero eso ahora ya da lugar al delito de prevaricación, cosa que hace unos años normalmente daba lugar a la infracción administrativa. Sentencia de 1 de julio del 15, alcalde y concejales que adjudican diversas obras públicas de forma oral y con una hoja de encargo a lo largo de varios años a un mismo arquitecto. Lo mismo, fraccionando siempre los pagos. Aquí se intentó argumentar que era una conducta que se venía realizando desde muchos años y que los sucesivos titulares del ayuntamiento pues estaban manteniendo una costumbre. Esto es un argumento muy frecuente, sobre todo en los ayuntamientos pequeños, ¿no? Que se lleva haciendo toda la vida, esa forma de contratar. Bien, es un argumento que en todo caso no prospera para eximir de responsabilidad en los tribunales, porque por una parte el error es muy difícil. Los tribunales dicen que en todo caso en los ayuntamientos siempre hay un secretario, que es el que tiene que informar, velar por la legalidad, que a veces está implicado también en algunos delitos y otras veces no. A veces el secretario advierte, pero sigue dejando que el procedimiento siga adelante. Quizás aquí habría que establecer algún mecanismo en ese momento en el que el secretario detecta quizás el procedimiento que no lo hay, mecanismo jurídico para paralizarlo. Por lo tanto, la contestación de los tribunales, la realización durante varios años de esta conducta no es excusa para justificarla, condena. Sentencia de 11 de marzo del 2015, el presidente de una diputación adjudica más de un centenar de contratos de trabajo temporales sin seguir el procedimiento legal correspondiente. Esto nos recuerda... ¿Quedan 5 minutos? Vale. Esto nos recuerda a algunos casos. Lo mismo, no hay que pensar solamente en una contratación pública para llegar al Código Penal, con obras y servicios, sino también en el caso de contratación laboral. El equivalente a la prevaricación en la legislación administrativa está, es decir, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos, la falta muy grave, está recogida en la Ley del Estatuto Público, la Ley de Transparencia y el Reglamento de Régimen Disciplinario. Y aquí sí que quisiera hacer una consideración sobre las sanciones previstas penal y administrativamente. En el caso de infracción muy grave, administrativamente lo que se recoge es la separación del servicio y el despido disciplinario, solo para las muy graves. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los interinos supone la revocación de su nombramiento, despido disciplinario del personal laboral. Penalmente, la pena de inhabilitación está recogida en el artículo 42 del Código Penal y supone también la privación de empleo o cargo público. La pena de inhabilitación en el campo penal tiene muy diferentes efectos cuando hay un delito y se aplica, porque en todos estos delitos en los que encontramos como autores a los funcionarios públicos, todos llevan, casi todos, penas de prisión, la prevaricación no, pero siempre llevan pena de inhabilitación. Y en el 2015 se añadió además la de la privación del derecho de sufragio pasivo, a ser elegido cargo político. Entonces, ¿qué comporta la pena de inhabilitación? La pérdida de la condición del puesto que ha favorecido la realización del delito. Pero aquí quiero hacer una aclaración, porque a veces hay un poco de confusión. Si hay una conducta delictiva, ¿eso qué quiere decir? Que esta pena va dirigida a privar de la realización del puesto que ha permitido la realización del delito, pero no de otros que puede que no hayan tenido nada que ver. Ejemplo, el alcalde que ha prevaricado además es el maestro del pueblo. ¿Qué implica la inhabilitación? Se le separa del cargo público, pero como no tiene nada que ver con su condición de maestro, mantiene la condición de maestro. Claro, ¿qué ocurre si el funcionario es un técnico y el delito lo ha realizado con ocasión de uno de los informes que tiene que hacer en el ejercicio de sus funciones? Que entonces sí, claro, entonces la pena de inhabilitación alcanza a su condición de funcionario público, pierde esta condición. ¿Y la pierde definitivamente? Pues en principio sí, pero no. Porque, como saben ustedes, hay un decreto de rehabilitación del año 98 que se hizo dirigido especialmente a una persona, pero que naturalmente tiene que aplicarse
actualmente a todas. Y el decreto de rehabilitación permite a la propia Administración, transcurrido el periodo por el cual se ha cometido el delito, permite, o sea, el periodo de condena en el ámbito penal se dice 3, 4 años de inhabilitación transcurrido. A solicitud del interesado, la Administración puede rehabilitarlo y, en el caso de que prospere, esto lo decide el Consejo de Ministros, si se ha tratado de que se ha realizado un delito, tiene que ser restituido en su puesto. Tiene que ser restituido en su puesto. Por lo tanto, otro mecanismo de salvaguarda creado por el propio legislador para protección de determinados supuestos, porque realmente habría que pensar, bueno, si uno ha realizado un delito en el ejercicio de su profesión, tiene sentido que vuelva al ejercicio de esa profesión. Bueno, en todo caso, la pregunta queda ahí. Claro, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con la sanción administrativa? Porque de entrada el primer efecto es el mismo, la sanción administrativa separa también al funcionario de su puesto de trabajo para sanciones muy graves. Pero está establecida de una manera más vaga, porque dice separación del servicio de los funcionarios, pero no dice nada de por cuánto tiempo. Es necesario, por lo tanto, que el expediente disciplinario que acaba con esta conclusión establezca un tiempo. ¿Por qué? Pues para dejarle al funcionario la posibilidad de que luego solicite en algún momento pueda solicitar esta rehabilitación, que puede ser tan criticable, pero en fin, si existe la disposición, pues evidentemente tiene que darse la posibilidad de que todos puedan optar a ella. Y una última cuestión, en materia de ejecución de penas. Por lo que saben ustedes que, esto ya son más consideraciones de política criminal, saben ustedes por lo que ven en la prensa que ahora mismo los tribunales están siendo muy severos con la ejecución de pena por delitos de corrupción pública. Es decir, se está utilizando una severidad punitiva pues similar a la que se ha utilizado en otros momentos históricos con otro tipo de delincuencia. Es decir, es más severa la ejecución, el cumplimiento de una pena dentro de un centro penitenciario es más severa actualmente para quien ha sido castigado por corrupción pública que para quien ha sido castigado por otro delito. Hay unas razones ahí de prevención general que están argumentando los tribunales. Ese tema únicamente lo quería lanzar, pues si ustedes quieren que sea objeto de debate, si lo consideran, que efectivamente argumentando razones de intimidación, de prevención, de eficacia de la pena, de creencia por parte de los ciudadanos, de que el sistema penal es algo que hay que creer y hay que interiorizar, están estableciendo más requisitos o con mayor rigor requisitos para, por ejemplo, obtener un régimen abierto penitenciario, obtener un permiso de salida, etcétera, etcétera. Es otro debate que los penalistas tenemos ahora sobre la mesa. Es un debate interesante porque, con esto acabo, en relación con lo que dispone el artículo 25.2 de la Constitución, cuando dice que la pena privativa de libertad está orientada sobre todo a la resocialización. Claro, ¿qué ocurre con estas personas? Que normalmente el condenado por corrupción pública necesidad de resocializarse, en principio, no tiene. Se trata de personas que están adaptadas socialmente. Y entonces esto es lo que está generando esta controversia en la ejecución de las penas. Nada más, aquí termino y quedo a su disposición. Bueno, abrimos un turno de intervenciones y preguntas y comentarios para quien quiera seguir indagando sobre estos fascinantes temas. ¿Una pregunta? Sí, tenemos allí una. Gracias, David. Hola, muchas gracias por la ponencia. Y creo que se ha saltado una diapositiva que hablaba sobre esa delgada línea roja entre sanción administrativa y delito, porque ese es el problema que tenemos en los juzgados, el tema del dolo y que no se vaya a la vía administrativa. No sé, está más adelante en cuestión. Pero, sí puede. Sí, a ver, sigo a ver. Deber de abstención, infracción grave, concepto de funcionario, falta muy grave. La tenía en forma de cuestión, de pregunta. Sí, pues entonces será el final. ¿Es esta delito o infracción administrativa? Sí. Esta es, sí.
Bueno, sí, la pregunta es, perdón. El problema de prueba para el tema del dolo en la vía penal, para que no se vaya a la huida del derecho administrativo, es donde normalmente se acogen en la defensa de los corruptos para que no haya castigo penal. Sí, claro. La línea argumental defensiva, sí. La línea defensiva fundamental en estos casos es evitar la sanción penal y llegar a la infracción administrativa, que aunque sea la separación del servicio o la suspensión, por ejemplo, la suspensión de empleo y sueldo, claro, siempre es preferible. El procedimiento penal tiene algo que es la pena de banquillo y la publicidad que no tiene un procedimiento administrativo. Entonces, siempre se pretende evitar, aunque en este caso estamos ya en el juzgado. Las infracciones administrativas también son dolosas, es decir, que cuando nos encontramos ante la infracción que consiste en emitir una resolución contraria a la ley, también es dolosa. No dice nada la infracción administrativa. Yo entiendo que a lo mejor también podría castigarse la forma imprudente, cosa que no cabe penalmente. Ahí ya tenemos una exclusión, que haya sido por precipitación, imprudencia, desconocimiento, etcétera. Pero en realidad el dolo se da en las dos conductas, o sea que el dolo no va a servir mucho para saber si tenemos que ir a un sitio u otro, porque hay una infracción dolosa por parte de quien en un procedimiento de contratación se salta el trámite de los informes necesarios de los técnicos porque no le interesa, se los salta. Eso, aunque vaya a la infracción administrativa, es una infracción también dolosa. Entonces, no es tanto el dolo como otro argumento que han utilizado mucho los tribunales, que es muy discrecional y muy escurridizo, que es el de la entidad del injusto. Si el injusto tiene la entidad suficiente para llegar a la infracción penal o si simplemente se trata de una infracción de la legalidad que la propia Administración tiene que corregir, porque esa es una tarea que también compete a la Administración, la de corregir las infracciones de legalidad, y para eso tiene todo su sistema disciplinario. Entonces, la verdad es que normalmente es una cuestión discrecional y tiene que ver, pues muchas veces con el montante económico de la cantidad que hay en juego. Muchas veces se utiliza la cantidad en juego. Muchas veces también la reiteración. Resulta que en ese ayuntamiento dicen que no sabían hacerlo, pero es que llevan 5 años otorgando contratos directos, cuando tenían que haberse otorgado por medio de un concurso público, ¿no? Además, el secretario, para mí hay un elemento fundamental, y es aquellos procedimientos en los que está claro que el secretario advirtió, el secretario o interventor advirtieron de que eso no era así y pese a ello se mantuvo la conducta. Bueno, pues yo creo que ahí ya hay una reiteración que podría motivar también la llegada al derecho penal. Y luego, durante muchos años, la jurisprudencia ha utilizado un criterio que ya no utiliza, pero esto lo utilizó durante años para reenviar a la jurisdicción administrativa, que era el siguiente. Vamos a ver, con esa adjudicación del contrato, ¿se perseguían intereses públicos? Por ejemplo, adjudicó directamente, pero para construir una escuela, aunque no tenía que haber adjudicado directamente, ¿no? Esta misma sentencia que les he puesto del ayuntamiento, que con la empresa con la que tienen el contrato de mantenimiento y servicios, a esta misma empresa le dicen que vaya haciendo la obra mayor, ¿no? Y le van haciendo facturas de pago parciales. Esa sentencia hace unos años habría acabado en absolución. ¿Por qué? Porque se persiguen intereses públicos, lo que se iba a construir el ayuntamiento nuevo, nadie sacó beneficio económico de la situación y todo el mundo estaba de acuerdo en el ayuntamiento. Hace años se habría dicho, se persiguen intereses públicos, no hay beneficio económico, la obra se ha realizado, porque finalmente se había realizado, reenvíese a, en todo caso, la correspondiente infracción disciplinaria, que siempre quedaba en el cajón, porque a ver quién expedienta y sanciona a los concejales, el alcalde, pero ya el alcalde, que es una cosa que los administrativistas no tienen claro. ¿Qué ocurre ahora? Pues lo que les decía, que la sensibilidad social en materia de corrupción pública ha llegado a los juzgados y los juzgados están con un nivel de tolerancia cero. Lo que hace unos años se habría llevado, ahora da igual que se persigan intereses públicos. Ahora mismo, la infracción, lo que yo me estoy encontrando, más en las sentencias más recientes es que simplemente infringir las reglas del procedimiento de contratación, con conocimiento, dolosamente, puede llevar al delito de prevaricación. Ha cambiado mucho en eso la jurisprudencia. Por eso las líneas defensivas ahora de nadie sacó beneficio económico, era una obra pública y al final se llevó a cabo, etcétera, ahora no están
no están funcionando, porque tampoco está funcionando ahora el concepto de corrupción anterior en el que solo había si el funcionario se beneficiaba económicamente. Ahora ya empieza a no ser así. Ahora hay una visión más de que el funcionario tiene que, digamos, cumplir rigurosamente con la legalidad administrativa y con los fines que el artículo 103 establece para la administración pública. En cuanto hay una vulneración de estos fines, entramos ya casi en el derecho penal. Está habiendo mucho desplazamiento del derecho administrativo al derecho penal. Y el concepto de corrupción ya no está requiriendo el beneficio del funcionario. De hecho, hay un delito nuevo, que es la gestión desleal del patrimonio público, donde no se exige beneficio. Basta que el funcionario haga una gestión derrochadora dolosamente para que aparezca la figura delictiva, aunque él no se lucre personalmente. O sea que las cosas están en ese sentido cambiando bastante. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Yo, si me vais a permitir, de cara a nuestro tema, te iba a preguntar, es evidente que la presencia de familiares puede ser una alerta roja perfectamente. Ahora, ¿cuánta información desde la Inspección de Servicios de la Generalitat se puede tener sobre la vida de la gente para poder, ¿no? Y los problemas que puede haber ahí de protección de datos, de seguridad jurídica, etcétera, porque claro, yo estaba escuchando y se me estaban abriendo todos los temas que Alfons también seguramente, porque es verdad, claro, si tenemos datos de familiares, pues, pero claro, ¿cuántos datos podemos tener de todos los funcionarios de la Generalitat, de los altos cargos, pero y de todos? ¿Quiénes son tus familiares? ¿Dónde están? ¿En qué trabajan? Es un tema muy complicado, ¿verdad? ¿No? Claro, si aparece un apellido común, esto ya lo tenemos más fácil, ¿no? Si Ciro se llama Pepito Pérez y uno de los que concurre es José Pérez, pues ahí ya se puede mirar un poquito. Con Pérez complicado, pero... Bueno, sí, perdone, quizá he cogido un apellido poco... Pero el deber de abstención de la Ley de Régimen Jurídico se refiere con sanguinidad, dice cuarto grado, me parece, ¿no? Y afinidad segundo, me parece que es. Sí. Claro, ahí llegamos a límites en que los apellidos no coinciden. Que puede haber un familiar que no coincida, del que no se conozca el vínculo, pero que se presente. Sí, que se presente, que el sujeto lo sepa y además le esté diciendo, mira, tú la aplicas, hazla de esta manera, porque los pliegos de condiciones los vamos a hacer así, para que así... Claro, esto es un trato de favor. Esto es un trato de favor que puede no reconocerse ese vínculo ni previamente ni nunca, a lo mejor, ni nunca. Eso es posible que no se detecte. Yo creo que no se puede, hay un tema de protección de datos y de intimidad que impide indagar en la vida personal de los funcionarios más allá de estas obligaciones de declaraciones económicas, pero sobre todo, aunque haya una cierta capacidad para indagar en la vida intimidad de los, sobre todo en la intimidad económica, en la de los familiares no. Pero sí que hay una cosa que se puede hacer y es que con las declaraciones de bienes el funcionario tiene que decir la verdad y tiene que decir en qué sociedades participa, porque puede participar en una sociedad. O sea, uno puede ser concejal y tener un restaurante. Mientras no se mezclen esas dos cosas, no hay ningún problema. Pero tiene que decir que tiene ese restaurante con su señora o la concejala tiene ese restaurante con su cónyuge. De tal manera que ahí sí, como eso sí, que se puede saber, sí que se pueden cruzar esos datos. Vamos a ver, este funcionario, estos son las empresas en las que participa. Vemos las empresas que concurren. Y solamente tendríamos que ir a los funcionarios que están en la mesa de contratación, claro. A los que están, no es preciso ir a todo un ayuntamiento, sino a los que están. Ver en cada procedimiento de contratación en qué intervienen, ver exactamente en qué empresas participan ellos y las que en ese supuesto concreto concurren, para ver si ahí hay un cruce. O sea, podría ser una de las posibilidades. No sé, antes de las preguntas que Alfons quería incidir, ¿no? Sí, es incidir porque no solamente hay problemas de carácter legal, sino que hay problemas de carácter operativo. Es decir, todas esas infracciones o delitos hay que convertirlos, hay que identificar los indicadores, o sea, convertirlos en indicadores que te permitan utilizar la información digitalizada para que salten las alarmas. Sí. Entonces, claro, no solamente hay un problema de limitación, que yo creo que es
salvable, incluso con las limitaciones recientes de la modificación de la ley de protección de datos, son salvables en la medida en que el objeto de la puesta en marcha del sistema está protegida por una ley. Es decir, la ley concede a la Administración el uso de determinada información pública para identificar esas malas prácticas. Pero si la ley le permite eso, digamos que sí que nos podemos saltar, podemos utilizar debidamente la información de la que dispongamos. Desde luego los problemas operativos son muchos. Muchos. Bueno, perdona, que había muchas preguntas. Sí. Bueno, David ha hecho ya la organización. Muy bien. Vale, por aquí. Bueno, buenos días y gracias, María Ángeles, por tu exposición. Ha sido fantástico, como siempre. En relación a este último apunte que se ha comentado sobre el problema, la posible problemática en relación a la protección de datos, únicamente apuntar, esto nos pregunta, ese apunte, únicamente apuntar que ya han sido, como sabéis, numerosísimas las sentencias de la Audiencia Nacional en torno a la protección de datos que dice que cuando puede haber colisión entre dos derechos, entre otros la transparencia, la gestión de lo público y la protección del dato, justo es uno de los casos, aunque solo de momento en materia de personal, en la que dice que prevalece la transparencia. Yo estoy convencida de que esa línea, que ya la estamos viendo que se va ampliando en algunas materias con matices, será la que sigan los tribunales. Entonces, por tanto, podremos ir evitando o solventando ese problema que nos podamos encontrar para ese supuesto. Y luego, esto en relación a esto ultra reciente que se ha comentado. Y luego únicamente en realidad compartir unas reflexiones en torno a la primera parte de tu exposición, María Ángeles, de puntos, para generar debate, porque creo que son simplemente de inquietud. Has apuntado al principio los típicos supuestos en los que se produce la práctica más corrupción, contratación y urbanismo, en efecto, pues son las dos materias en las que más lo encontramos, y en concreto apuntabas, has hecho un muy ordenado repaso de las principales modalidades de contratación, apuntando a efectivamente el típico problema que es el de los contratos menores, la adjudicación consecutiva de los contratos menores y el fraudulento, vamos a decir, fraccionamiento. Pero ahí sí que quería compartir una problemática que sí que tenemos en la práctica, ¿no? Que ya se ha apuntado, esa delgada línea roja que tenemos, en la que, como muy bien creo que has recogido, actualmente los tribunales penales están siendo muy estrictos y aplicando una interpretación que hasta ahora yo creo que no se había encontrado en el ámbito penal. Yo a esto le llamo una especie de exceso de celo, entre comillas. Ojo, no digo que afortunado, porque en realidad creo que nuestro entorno lo necesita, ni más ni menos. O sea, el estado de la cuestión lo precisa. Pero en torno a cuándo los contratos menores, si ha habido un fraccionamiento o no, eso es muy complicado, en mi opinión. Yo soy administrativista, muy complicado determinar, porque en muchas ocasiones, en realidad, o sea, para mí la idea clave es si nos encontramos ante un supuesto de previsión. ¿Esa administración podía realmente prever esa necesidad? Porque en tantísimas ocasiones, en tantas no, muchas, las cosas son lo que parecen, corrupción, pero en otras no. En otras simplemente se van produciendo necesidades encadenadas una tras otra que eran imposibles de prever y en mi opinión, como administrativista, no soy penalista, para saber si nos encontramos ante un verdadero fraccionamiento o contratación encadenada, hay que atender a cuestiones muy de derecho administrativo, como son si había una verdadera posible planificación o previsión de esa necesidad. Para hacerlo de manera adecuada tenemos que hacer un análisis que vaya más allá de contrataciones anuales, tienen que ser siempre plurianuales. Vamos a ver durante cuántos años se ha repetido esto en el tiempo, se ha respondido a necesidades, como digo, repetidas o nuevos intereses políticos del gobierno de turno, porque también es muy legítimo que cada gobierno de turno, pues yo ahora quiero hacer esto, el alcalde, la alcaldesa, esto lo vemos en el día a día, claro, entonces ahí yo veo la práctica de todo y entonces me preocupa que a veces casos que puedan parecer una cosa, en realidad no lo sean. Muchas veces me plantean consultas y digo, es que esto realmente no era previsible, es que esto está pareciendo un fraccionamiento, pero no lo es. Entonces, ahí es muy importante esa delgada línea. ¿Qué más problemas? Un par de puntos más en relación a esta idea. ¿Qué más problemas veo yo en la práctica con esto? Pues que en muchas ocasiones, en efecto, ¿no? Vemos como al contrato menor como el diablo de la escena. Y has apuntado, efectivamente, muchas otras de las modalidades de contratación. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces la propia administración, la propia clase funcionarial, por resumir a todo el conjunto de participantes, casi prefieren hacer adjudicaciones siguiendo procedimientos de adjudicación directa porque les simplifica la vida. O sea, que al final la realidad del funcionario de turno que está ahí, que tiene que hacer un abierto, que si el importe se eleva no sé qué cuantía, tiene que hacer un montón de trámites, que dices que la contratación de esto no se va a finalizar hasta dentro de no sé cuántos meses. Y tiene al equipo de gobierno que necesita y quiere, y es absolutamente legítimo, hacer cosas. Claro, entonces ahí se produce, yo veo muchísimo que hay
o sea, me encuentro en la práctica con las administraciones que hay mucho funcionario que tiene incluso reticencia a eso, pero porque al final, claro, la ley de contratos es estupenda para la gestión de la eficiencia, pero en el día a día complica. Entonces, eso es otro problema que veo. Entonces, como a veces un recelo, entre comillas, también por los propios técnicos. Y por último, un escenario que me he encontrado en la práctica que tiene que ver con otra de los supuestos que se producen efectivamente, ¿no? El tema de las posibles adjudicaciones cuando hay un informe técnico en contra. También, o sea, efectivamente, para mí esa es la alarma principal. Aparte del sistema de alertas que nos ocupa, ¿no?, en este foro, esa es la alarma principal, que hay un informe técnico diciendo que eso, en su opinión. Pero ¿qué otros escenarios perversos veo en la práctica? Pues que, claro, aquí en la administración pública, como yo digo, ahí tenemos ayuntamientos grandes, ayuntamientos pequeños, ¿no? Me voy a la local, ¿no?, que es la que quizá en la práctica mayores problemas puede presentar o en porcentaje. Que estamos hablando de personas, ni más ni menos. A veces no dentro del funcionamiento de la administración no todas las personas tienen una relación lo más idónea posible. Entonces, nos encontramos también muchas veces en la práctica con que hay técnicos pues, que tienen una casi enemistad, entre comillas, con el gobierno de turno, con no sé quién, y tienden a poner reparos o informes en contra, primero por curarse en salud, o segundo puede ser porque tengan... Yo encuentro, hay ayuntamientos donde hay una parte que no se habla con la otra, o no sé qué, y esas cosas suceden. Y eso sí que es un problema ante esta línea roja que nos encontramos, porque lo mismo, a veces las cosas pueden parecer lo que no son. Otras tantas, por desgracia, o sea, la mayoría no es así. Estoy simplemente poniendo ejemplos de los que veo en la práctica que colisionan pues, con las ideas generales que hemos repasado. Incluso recientemente, con el problema que tenemos del déficit público, uno de los principales problemas que vemos es que todos los funcionarios y funcionarias con funciones de control económico se les han impuesto una serie de obligaciones de riguroso control enormes e incluso bajo procedimiento de responsabilidad disciplinaria suya. ¿Eso a qué nos ha llevado? Hombre, pues que sea muy frecuente que interventores o interventoras, casi da igual de tipo de administración que sea, pues no escatimen en poner reparos a ciertas cosas, cuestiones de pago. Claro, porque ellos dicen, no, esto no es correcto administrativamente. A mí, y piensa incluso para que no me impute nadie, pues yo voy a decir que no. Pero claro, eso bloquearía el funcionamiento de las administraciones. Entonces, hay como una segunda cara de la realidad del día a día, pues que contrasta también, y sobre todo simplemente la apunto, bueno, para el debate, y porque creo que hay que tenerla en cuenta en ese análisis o en esa línea roja, y en particular el orden jurisdiccional penal, pues que ahí tiene que hacer un trabajo de análisis muy minucioso para no meter la línea roja donde en el fondo no la hay. Nada, era simplemente. Bueno, vamos a coger una pregunta gracias. Más para no retrasar demasiado. Una pregunta express más por aquí. Que y luego ya tendremos había más localizado tiempo. Una mano aquí y otra allí. ¿Daría tiempo para dos preguntitas así si son muy rápidas, por favor, las acumulamos y... Por no retrasar el café, ¿saben? Nada, decir, estábamos hablando de la diferencia entre el órgano de contratación y la diferencia con la mesa. Técnicamente la mesa es un órgano de asesoramiento al órgano de contratación. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad penal de los miembros de la mesa? A este señor, por favor, aquí, a este señor. Yo quería plantear otra cosa distinta a lo de los miembros de la mesa, y es, se me estaba planteando la duda dentro de lo que es el fraccionamiento, con otro procedimiento que debería ser extraordinario y se está volviendo habitual, que es el de resarcimiento por enriquecimiento injusto, que en la práctica casi es un nuevo fraccionamiento, nos hacen contratos mayores y se continúan prestando servicios basándose en la necesidad, a veces durante muchísimo tiempo por cuantías muy importantes. ¿Y qué relación tendría eso con los tipos penales de la... ¿Puede repetir, por favor? Es que no acabo de entender el supuesto. El procedimiento de resarcimiento por enriquecimiento injusto de la Administración se está convirtiendo en un procedimiento bastante habitual. Se están produciendo, basta ver el diario oficial para ver lo que aprueba el Pleno del Consell, como todos los viernes. Eso... ¿Qué relación tiene con el fraccionamiento, o si en la práctica es un verdadero fraccionamiento? ¿Y qué relación tiene con el tipo de la prevaricación? Cuando se permite que se sigan prestando servicios y luego se indemniza porque no ha funcionado bien la administración, es plantear esa duda. Muy bien, pues nada, cuando quieras. Sí, en cuanto a
El tema de la jurisprudencia y los datos familiares. A ver, yo lo primero que he contestado entendía que os referíais al sistema alerta. ¿Hasta qué medida en un sistema así se puede introducir la Administración a indagar datos familiares? Que era lo que contestaba antes. Por supuesto, en el ámbito penal y cuando ya el asunto está en los tribunales, sí que se puede. Claro. El juez penal, naturalmente, que pide a los familiares de alrededor a ver sus cuentas, etcétera, para ver si ha habido incrementos. Esto se hace en la práctica, pero ya en el ámbito penal, con un sistema de garantías para esclarecer el delito, con el criterio de la proporcionalidad y tal. Claro, esto ya es otro ámbito. Es verdad que en la práctica los contratos menores pueden ser, yo me imagino que deben de ser utilísimos incluso para funcionar bien, para poder resolver cuestiones de una manera más rápida y funcionar bien. El problema es que tienen una presunción en contra, y no es una presunción en contra gratuita, sino avalada por mucha delincuencia en este tema, en los ayuntamientos. Ese es el problema. Es decir, que nos encontramos con que una regulación una adjudicación a través de contratos menores, que puede ser muy útil y muy ágil, ha sido utilizada mucho para adjudicar el contrato a los amigos, a los familiares o a la propia empresa. Entonces, con esta presunción en contra, las precauciones actuales tienen que ser todas, claro, tienen que ser todas las precauciones actuales. Entonces, claro, en el día a día, pues debe de ser una lata tener que recurrir a todo un procedimiento largo, etcétera, etcétera, pero es que yo creo que debe ser así en todos los ámbitos de la Administración, no solamente en el ámbito de la contratación pública. Claro, hay que supeditar un poco, aunque, claro, eso desde fuera es fácil decirlo, la comodidad laboral del día a día o la facilidad laboral del día a día en aras de una regeneración del sistema de contratación pública en España, a la vista de que durante tantos años se ha utilizado como se ha utilizado. Claro, en eso es verdad que estamos en un periodo en el que la presunción juega en contra. Los informes técnicos que se realizan a veces en contra por motivos políticos, pues como todo, me imagino que claro que debe darse. De todas maneras, una vez iniciado un procedimiento, ya sea un expediente disciplinario o un procedimiento penal sobre estos informes técnicos, tiene que haber, para ver si son digamos, aunque siempre sé que habrá una línea muy difícil de delimitar, pero es necesario averiguar si han sido objetivos o no lo han sido. Claro, y yo me imagino que eso en el contexto de un procedimiento de contratación se puede comprobar, porque los informes técnicos tienen que ser objetivos, no tienen que ser subjetivos. Entonces, si resulta que hay un procedimiento de comprobación y la naturaleza de ese informe era absolutamente gratuita, o sea, ese técnico dijo lo que dijo, pero sin ninguna razón de base, pues entonces, desde luego, estamos ante un supuesto incorrecto, aunque y parecerá que se deberá a razones políticas más que a razones de responsabilidad profesional. Pero sí, seguramente queda ahí un grupo de informes que estarán entre un lado y el otro y en el que debe de ser difícil averiguar si prima más la animadversión política o el ejercicio de la propia profesión. Sí, supongo que sí, pero bueno, eso también creo que estos problemas de prueba pues son generales a la aplicación del derecho administrativo, penal, a todos. Pero, en fin, yo insisto en que tiene que ser comprobable objetivamente, el informe, comprobable objetivamente. Las mesas de contratación asesoran a los órganos de contratación. Si el informe que realizan las mesas de contratación, no sé muy bien en qué supuesto está usted pensando, en que realicen un informe incorrecto, ilegal o interesado. Es decir, todo procedimiento abierto o restringido conlleva una mesa, acuerdos marcos, es decir, procedimientos grandes de contratación todos llevan mesa. Es decir, si el órgano de contratación se separa de la propuesta de la mesa, la mesa es un órgano colegiado, es decir, y el órgano de contratación tendrá su responsabilidad. Es decir, claro, ¿qué pasa con los miembros de la mesa? Hombre, si el órgano a lo mejor es qué pasa con el órgano de contratación, si es que se ha separado de una manera injustificada del informe que emitió la mesa. Vamos a ver, llegamos a un resultado en el que nos encontramos con una adjudicación que por alguna razón parece ilegal, ¿no? Y entonces entramos a averiguar de quién es la responsabilidad de esa adjudicación ilegal. Puede que la mesa haya hecho informes ilegales o puede que haya hecho informes legales y luego puede que el órgano haya seguido ese acuerdo de la mesa, ¿no? Estamos en esa variable de la que hablamos. La mesa está tasada, las funciones de la mesa vienen tasadas.
reglamento de desarrollo de la ley de contratación te dice Sí. claramente cuáles son las funciones de la mesa y cuánto tiene que actuar. Pero en el procedimiento de contratación de un contrato mayor, es decir, siempre tiene que haber mesa. Y la propuesta de adjudicación tiene que ser en base a lo que ha... Ya sé qué ocurre si el órgano se separa de la propuesta de la mesa. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad penal de esa mesa? O sea, es decir, porque claro, aquí son órganos distintos. La capacidad de adjudicar un contrato viene, en el caso de la Generalitat Valenciana, en el caso de los ayuntamientos, por decreto del alcalde, o en función de los porcentajes, es decir, se tiene que llevar el gobierno a pleno, pero es decir, siempre se ha propuesto de una mesa. Vale. Pero el órgano de contratación se podrá separar de ahí, se puede separar de ahí. Entonces, Claro. En la jurisdicción penal creo que no hay una clara distinción entre No. las funciones de la mesa No. y las funciones del órgano. A efectos de la existencia de un posible delito, busca qué órgano es el que ha incumplido la ley o quién de ese órgano es el que ha recibido un soborno para decidir en ese sentido. Pero no atiende tanto efectivamente a la tarea concreta. Entonces puede ser uno de los dos o puede que la mesa, imagínense que todos, me imagino que no ocurre, pero que todos los miembros de la mesa estén de acuerdo en manipular ese contrato y pasan algo incorrecto. Como siempre, decir, manipular en la mesa está compuesta como mínimo de 5. Es decir, manipular a 5 acaba siendo más complicado que manipular a 1. Eso está claro, sí. Además, necesariamente tiene que haber un abogado o el responsable del asesoramiento jurídico, el responsable de la intervención o del control financiero del órgano. Es decir, es más complicado. Creo que es decir, por la cualificación de los técnicos que están en esa mesa es más complicado. Pero claro, decir, volvemos un poco a decir, ¿cuál es el problema de la pena de banquillo? Aquí salta un caso y todos los de la mesa se van, están imputados o están investigados directamente. Es decir, procedimientos que salgan en el tiempo y nos hemos encontrado en situaciones de decir, planteamos una suspensión de empleo y sueldo de esa gente por el hecho de estar investigados o están ya señalados. Es decir, ya veremos, es decir, es que es gente que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se ha resuelto por la ley. Ya, pero por ir acabando también un poco, si quiere luego hablamos. Esto es la responsabilidad penal es una cuestión de prueba. Se trata de ver si ha habido un dolo a la hora de emitir un informe o una resolución arbitraria injusta o si no. Todas aquellas personas que hayan tenido esa intención, pertenezcan al órgano que pertenezcan, entran en el procedimiento penal. Eso es cierto, independientemente de... Luego, el procedimiento penal puede acabar absolviendo a ciudadanos que efectivamente habrán sufrido la pena de banquillo, etcétera, etcétera. Tengo que decirle que esto ocurre en todos los delitos, no solamente en estos. Esto ocurre en general en cualquier delito en el que efectivamente el procedimiento puede acabar cuando hay varios imputados, con la absolución de unos, con la condena de otros. Pero sí, el procedimiento penal es independiente, en este caso, de la tarea. Y con respecto a la pregunta que ha realizado usted, yo creo que la respuesta es que sí, que efectivamente es un indicio para el delito. Si quiere, hablamos ahora después por no extenderme. Muy bien, pues vamos a tomarnos un café y volvemos en unos 15-20 minutos. Muchas gracias.